Yo, bueno, quería detenerme en algunos hitos, ¿sí? Pensaba también que recomiendo, y en esto que me sumo a lo que decía Nahuel, y que ya van a tener oportunidad de poder escuchar y conocer personalmente a Alicia Stolkiner, bueno, además que Paola Benítez. Paola es contemporánea nuestra, de la facultad, compañera, pero bueno, Alicia Stolkiner es una profesora de otra generación, eso también lo quiero decir para retomar en algún momento, porque entiendo que bueno, hay algo del legado que también es importante que uno pueda asumir en esto de ocupar lugares. Pero Alicia Stolkiner, que es una referencia para todos y todas nosotras, entiendo que probablemente se pueda constituir, y estoy segura, para ustedes también, en lo que es salud mental. Y yo la escuchaba la otra vez, por eso digo, la oportunidad que la puedan conocer a través de sus producciones, y bueno, también la van a conocer en la facultad. Pero la escuchaba la otra vez y decía que ella había hecho una carrera académica en unas jornadas, en un encuentro de salud, ¿sí? Con trabajadores de todo el país, de salud, estábamos en la mesa de salud mental, que ella había hecho una carrera académica bastante solitaria, porque en general aquellos que se dedican a hacer carrera académica es una carrera, digo, de investigaciones, ¿sí? Y demás, bastante solitaria, y que desde hace unos años para esta parte ella se sentía parte de un colectivo. A mí me emocionó un poco eso, porque aunque no me lo decía a mí, yo que era, o sea, soy como una actriz de segunda, digamos, así, claro, pero yo sentía que yo formaba parte de ese colectivo, que era un colectivo amplio, pero que también de militancia por los derechos humanos, ¿sí? Y a mí me parecía interesante, porque digo, ahí se podía ver como alguien de gran recorrido académico podía vislumbrar que era necesario conformar espacios colectivos para poder llevar adelante todo aquello que uno forma, no quiero decir aprende, pero diríamos, cómo se forma en la universidad. Bueno, pensaba en esto de salud mental y en estos hitos. Me voy a emocionar, chicos, parece que estoy emocionada, pero es una yerbita en la garganta. Podría ser me pasó lo mismo. Podría ser que llore, o será mi inconsciente por lo que voy a decir, no sé. Bueno, nada, pensaba en esto de la salud mental como categoría, ¿sí? No como una definición homogénea, unívoca, en donde todos entendamos lo mismo y como que sea dada de una vez y para siempre, sino como ese entramado complejo, ¿sí? No se trata de un fenómeno que encontramos como en la naturaleza, sino de una construcción social, histórica, política, y que, digamos, aquello que entendamos por salud mental va a implicar una posición política e ideológica, ¿sí? Desde ya clínica también. Pero cuando digo esto, es importante ubicar también porque desde el año 2010 nosotros, en la República Argentina, tenemos una Ley Nacional de Salud Mental. ¿Han escuchado hablar de la Ley Nacional de Salud Mental? ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? Pega un grito así como un grito de... Sí, vamos. Bueno, no, tenemos una Ley de Salud Mental, 2010, que es una ley que, nada, es una ley, ¿no? Un documento, pero que la ley en sí misma constituye, ¿sí? Refleja, condensa, un recorrido enorme, ¿sí? De acumulación histórica y política, digo, de diversos colectivos que han podido confluir a los fines de acordar, ¿sí? La escritura de una ley que es un marco de las prácticas en salud mental. ¿Por qué digo esto? Porque esa ley, que además
cada tanto surge algún intento de modificación de la ley, se los digo, y ahí tenemos un gran desafío también. Yo no quiero hablar de defensa de la ley porque estoy bastante cansada de defender algo que es ley, que tenés que cumplir porque si no cometés un delito. O sea, la verdad que es como es como una contradicción decir que uno defiende una ley. En realidad lo que estamos defendiendo son los principios que la ley contiene. ¿Y saben de qué se trata la ley? La ley se trata, sí, de reconocer el cumplimiento de los derechos humanos en el campo de la salud mental. Nada más y nada menos. O sea, aquellos que vienen en contra de la ley es muy amplio, quienes vienen, quienes atacan la ley. Porque también hay muchos familiares de personas con padecimiento subjetivo, y yo quiero ser muy cuidadosa con aquellos que sufren con un familiar que tiene un padecimiento. Entonces, quiero ser muy cuidadosa porque a veces hay otros intereses que se aprovechan, ¿sí?, de esas personas con mucho dolor para avanzar, ¿sí?, con alguna arremetida que en realidad no corresponde. La ley lo que hace es esto, ¿sí?, es un marco de derechos humanos para el campo de la salud mental, porque históricamente, ¿qué pasó? Es que en el marco, sobre todo, de los hospitales psiquiátricos, ¿sí?, se han violado, lo voy a decir así con todas las letras, se han violado sistemáticamente los derechos humanos de las personas internadas. ¿Está? Con esto que digo, más allá de poder haber trabajadores con buenas prácticas, ¿sí?, y que intenten de una posición ética tener un trato amoroso, lo voy a decir de este modo también, ¿vieron cómo me voy acorralando con las palabras? No tenemos manera de zafar del lenguaje, ¿se dan cuenta? Todas las palabras marcan una posición para cada una de nosotras. Esto también. Con esto no quiero generar persecución, o sea, vieron que uno empieza a dejar de hablar para no embarrarse. Pero esto hace el lenguaje, ¿se dan cuenta? Que cada palabra conlleva, ¿sí?, a una matriz de sentidos, que es interesante estar como advertidos y advertidas de eso. Cuanto más herramienta para eso, menos ingenua nuestra posición. ¿Está? Bueno, ¿qué quiero decir entonces? Que más allá de las prácticas, se han violado sistemáticamente, ¿sí?, derechos humanos dentro de los hospitales psiquiátricos de nuestro país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, hay una persona que hace 60 años que está internada. Ustedes pueden creer, allá hay una compañera que levanta las cejas, así bien alta. ¿Ustedes pueden creer que alguien necesite para un tratamiento en salud estar internado o internada 60 años? Piénsenlo para cualquier otro padecimiento de salud que no sea salud mental. Y ha sido esa ansia, la salud mental dentro de salud, que ha generado un terreno propicio para la violación de derechos humanos. O sea que imagínense que además de aprender, de formarnos respecto, ¿sí?, a lo que es, por supuesto, el inconsciente, el consciente y el preconsciente, de formarnos respecto a lo que son las neuronas y los neurotransmisores, de formarnos respecto a lo que son las instituciones, las relaciones de trabajo. No sé, estoy tratando de pasar un poco por cada materia. Por supuesto que tenemos que asumir, y se supone que también eso es algo que formamos dentro de cada materia, cada cátedra, asumir una posición política frente a eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a mirar a otra parte? ¿Vamos a ir a trabajar 6 horas como nos corresponde? ¿Sí? Por contrato, y después se acabó, y ahí hacemos más o menos un trabajo dentro de lo posible amoroso. No alcanza con eso. Yo siempre digo, y en esto no voy a decir me he ganado enemigos porque creo que no tengo, tampoco soy tan importante para tener enemigos, pero sí alguno que se ha sentido incómodo, incluso de mis compañeros, pero siempre digo que no alcanza, voy a ironizar con esto, con todo lo que no corresponde decir, no alcanza con tratar bien a los pacientes. ¿Se dan cuenta de lo que digo? No alcanza con tratar bien a los pacientes, porque si uno no puede incidir
en la realidad, no solo de esa persona, sino algo que pueda trascender, no alcanza con eso. ¿Se dan cuenta? Y ahí tenemos que asumir una posición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Con la herramienta que nos vamos a ir formando a lo largo de estos años. Bueno, como les decía, la ley de salud mental a nivel nacional es una ley de vanguardia. Es una ley que es, ¿cómo podríamos decir? No ambigua, me parece como de vieja chusma, pero que es una ley que realmente está muy bien vista a nivel internacional. O sea, que para aquellos que siempre quieren decir que nosotros estamos siempre detrás, que no producimos desde Argentina, ¿sí? Bueno, una ley de vanguardia, ¿está? A tal nivel que actualmente hemos sido elegidos con todo lo que eso implica. También, bueno, me voy a poner en el meollo de cada cosa, pero es bastante, son cuestiones a discutir, pero hemos sido elegidos por organismos internacionales para venir a trabajar a la Argentina, ¿sí? La OMS y la OPS. Está la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Digo por qué, por el grado que tenemos, ¿sí? El alcance de nuestra ley de salud mental y de todos los organismos que crean la ley para garantizar el derecho a las personas con padecimiento mental. ¿Está? Bueno, un hito entonces es el de la Ley Nacional de Salud Mental. Si quieren les cuento ahí rápidamente qué hace el Consejo Consultivo y después me voy a algún otro hito a nivel más local, ¿sí? Y otro más. Después le voy a contar. La Ley de Salud Mental cuando se crea con organismos que, como yo les decía, garanticen el cumplimiento de los derechos. Y entonces se crea con, ¿qué dispone la Ley de Salud Mental? Uno, que se cree la Comisión, escuchen esto, Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones. O sea, que hay una comisión que se reúne, que depende de jefatura de gabinete, piensen en el armado político. Es muy importante que dependa de jefatura de gabinete. ¿Por qué? Porque no depende del Ministerio de Salud. ¿Qué está diciendo ahí? Che, la salud mental no es cuestión de salud solamente. ¿Es cuestión de qué? De trabajo, ¿sí? Economía, educación, género. O sea, que se dan cuenta. ¿Alguien habló por ahí? Vivienda. Ah, acá la compañera. Vivienda. O sea que la ley crea una comisión que se tiene que reunir una vez por mes para pensar las políticas de salud mental, ¿sí? Que no puede quedar solo en salud, mucho menos en salud mental, en la dirección de salud mental. Eso ya es un gran dilema, un punto a tener en cuenta. Pero además crea el órgano de revisión nacional, ¿sí? Que tiene una secretaria ejecutiva que es más grosa, que se llama María Graciela Iglesias. Miren, ella, escuchen esto, es jueza, era jueza, ¿sí? En Mar del Plata. Y realmente vieron que los jueces y las juezas, además de tener mucho trabajo, tienen muchos privilegios, lo sabemos, ¿sí? Por lo menos, al menos una de las cosas es que no pagan impuesto a la ganancia, ¿vieron? Bueno, María Graciela Iglesias decide, ¿sí? A pesar de todo lo logrado en su ciudad y en su provincia, ponerse acá, digamos, al frente de lo que es el órgano de revisión nacional. Que hay que estar en sus zapatos. Ya también lo van a conocer seguramente porque viene seguido a la Facultad de Psicología. Bueno, está el órgano de revisión nacional que lo que hace es garantizar el cumplimiento de la ley. O sea que el órgano de revisión nacional puede, por ejemplo, por una denuncia, ¿sí? Acudir a un hospital, a las comunidades terapéuticas, que ahí tenemos otra situación que es lo que se viene, digo, para que nos pongamos a pensar y a trabajar qué vamos a hacer, digo, cómo vamos a intervenir también respecto a eso, y ahí puede intervenir para que se cumpla la ley, ¿está? Que se crea también el Consejo Consultivo Honorario, más allá de todo el honor que tiene, quiere decir que no cobramos, ¿sí? Honorario en salud mental y adicciones, ¿está? El Consejo Consultivo, saben que está conformado por casi 30 organizaciones de la sociedad civil, porque también lo que dispone la ley, como acumulación histórica, digo, es que es necesario que la sociedad civil representada en organizaciones pueda intervenir en las políticas públicas.
O sea, nuestra voz, o sea, no es, ¿cómo se llama? Vinculante, no es vinculante, ¿tiene otra palabra? Sí, vinculante. Claro, es no vinculante nuestras recomendaciones del Consejo Consultivo, pero exigimos por ley que nos tengan que consultar antes las políticas públicas. ¿Está? ¿Por qué? Porque está bien, faltan viviendas. Usted no es tan sencillo de generar casas y que la habiten las personas que hace 60 años están internadas en un hospital psiquiátrico. Tenemos que pensar los sistemas de apoyo, ¿entienden? Entonces no alcanza con que el ministro de Vivienda y Hábitat disponga 10.000 casas y que vayan todos los loquitos y las loquitas. Vamos a tener que pensar cómo acompañamos a esos loquitos y esas loquitas. Lo digo, voy a aclarar. Bueno, ¿está? Entonces, me parece que en eso importa. Bueno, ahí estoy coordinando un poco ese espacio, ¿no saben? Entre nos, los quilombos que se arman. Porque imagínense que somos 30 organizaciones de recorrido, historia, acumulación muy diversa, desde organizaciones de usuarios y usuarias de salud mental. No voy a nombrar ninguna en particular porque voy a sangrar por la herida, pero las asociaciones de psiquiatras, asociaciones psicoanalíticas, ¿sí? De terapistas ocupacionales, de derechos humanos, sindicatos, colegios profesionales, etcétera, etcétera. Imagínense el despiplume que se arma en esas discusiones que tenemos y que tenemos que acordar posiciones comunes. Pero bueno, de eso se trata la construcción. Bueno, así que, entre otras cosas, el Consejo Consultivo es ese. Hablé mucho, tengo un par de cositas más para decir, ¿puedo? Vieron todo lo que hablo, imagínense la gente que convive conmigo, pero bueno, bueno, lo que les decía es esto, entonces, marcando algunos hitos que nos permitan pensarnos un poco como formando parte de una trama filiatoria, o sea, digo, formamos parte, podemos renegar de eso, podemos hacer como que no, pero me parece que es importante porque eso también va a permitir constituir la posición ética de la que venimos hablando, ¿sí? Diríamos, ¿efecto de qué? Esta facultad, esto de la salud mental, las instituciones con las que contamos, ¿sí? Y en este punto pensaba también que en la medida que definamos, o sea, o qué posición tomamos respecto a qué entendemos por salud mental, pero no volver a mencionarme ahora. Bueno, va a tener que ver con la posición, como les decía, ética, ideológica, académica, teórica, política, clínica. ¿Por qué? Nada, las instituciones que conocemos hoy, como les decía, no nacieron desde siempre. Yo me sorprendí una vez cuando supe que, claro, voy a decir una obviedad, es más o menos como el pan rallado, pero que en algunas provincias y ciudades de la Argentina, grandes ciudades, no hay hospitales psiquiátricos, no hay hospitales monovalentes. Van a empezar a escuchar esto. Los hospitales monovalentes son hospitales psiquiátricos, ¿sí? El manicomio. Bueno, vieron los modos de nombrar, hospital psiquiátrico, monovalente, manicomio, centro integrado de salud mental. Miren qué lindo que suena, ¿vieron? Bueno, como las palabras, en algún punto construyen el mundo, ¿está? Entonces, me sorprendió enterarme, por eso es una obviedad, que en algunas provincias del sur inclusive, o ciudades grandes, no hay manicomios. Claro, porque en nuestra provincia tenemos 3. Bueno, uno ahí como medio, 2 hospitales psiquiátricos, nada, se viene, tenemos para rato. ¿Pero por qué? Porque la ley disponía, digo así, miro a los compañeros, la ley disponía en 2020 para el cierre de los hospitales psiquiátricos. ¿Sí? Entonces, bueno, complicado, hay que pensar que hay que instituir. Pero bueno, yo decía esto, pensemos que pensar qué categoría de salud mental sostenemos nos va a implicar pensar qué
tipo de sujeto, qué tipo de prácticas, cuáles son los discursos, las profesiones que están autorizadas para intervenir respecto a la salud mental. Les tiro así un dato de color. Ustedes saben que nosotros, psicólogos y psicólogos, futuros psicólogos y psicólogos, en algún momento, en los inicios de nuestra práctica, y ahí quizás terreno más del compañero Nahuel, pero para pensar ahí, nosotros teníamos que, nuestras prácticas tenían que ser acompañadas por las firmas de un psiquiatra. Así. O sea, que aquello que ustedes ahora ven naturalmente, que uno interviene, ya sea en una institución, en su consultorio particular, donde sea, eso en algún momento era acompañado por la firma de un psiquiatra. Imagínense. O sea que, por eso digo, esto fue producto de una construcción. Y habrá que pensar qué lugar uno toma en esa construcción histórica. Entonces le decía qué tipo de práctica. ¿Qué entendemos por sujeto? ¿Sí? Y ahí me voy a poner un poco incisiva respecto a lo que es la cátedra que yo ocupo. Pero vieron que ya estamos en condiciones, o prontamente, en pensar un poco esto que uno entiende por sinónimos. ¿Vieron? Individuo, sujeto, hombre, persona. Habrá que pensar qué decimos con cada cosa. Y ustedes saben que en realidad, vieron que a los pacientes de salud mental, en realidad, en algún momento eran conocidos, o eran nombrados, no conocidos, porque también decir conocido pareciera que existen y uno los conoce. Eran nombrados, o sea, construidos dentro de lo que era el movimiento alienista, por ejemplo. O sea, como alienados mentales. Fíjense qué interesante, O sea, esos que como que se alejaban de lo terrenal. Había como un tratamiento moral. Digo, todo un movimiento alienista. Si van a la colonia Oliveros, hay una placa en la entrada de la dirección que dice, yo creo que dice Colonia de Alienados, de la época en que se creó la colonia de Oliveros. Oliveros es una localidad que está acá, 60 kilómetros de Rosario, y es una colonia creada en 1943. ¿Sí? Bueno, me quedo ahí porque si no sigo hablando yo. Después si quieren nos vamos a tomar algo, porque les tengo tanto para contar, pero bueno. Bueno, entonces le decía el movimiento alienista, ¿no? Eran alienados. Y eso implicaba entender un modo de intervenir sobre el alienado. El tratamiento era moral, y quién mejor que algunos hombres para eso, no cualquiera, para intervenir sobre ese tratamiento. Ustedes saben que la idea del encierro es una idea que surge en algún momento, que se van ocupando esos lugares, y que además el encierro por sí mismo para esos alienados no viene desde el vamos con un tratamiento médico, diríamos, o con una idea de curación, ¿sí? Sino que tenía que ver más con esta cuestión moral. Y la psiquiatría nace, ¿sí? Psiquiatría moderna, siglo XIX, ¿no? Dentro de lo que son esos auspicios de alienados, ¿sí? Y fíjense que después de alienados, diríamos, en cuanto a la psiquiatría y todo lo que empieza a hacer respecto a las prácticas en lo que es la asistencia psiquiátrica, ¿sí? Tiene que ver con un montón de prácticas terribles, algunas, pero se considera paciente psiquiátrico. Y fíjense que también es muy interesante de pensar cómo se nombra, porque cuando uno habla de paciente psiquiátrico, ubica la cuestión de la enfermedad, pero además psiquiátrico porque habría alguien que esté autorizado a intervenir. Digo, ha habido todo un movimiento respecto a eso, por ejemplo, para pensar el sujeto, ¿sí? Objeto de las prácticas. ¿Cómo? Ya terminé. Perdón. Bueno, y en ese punto estamos, en un momento en donde se empieza, previo a yo digo se empieza mediados del siglo XX, ¿sí? A pensar esto de los usuarios en salud mental. Fíjense que son modos de nombrar, para pensar, hay que ver qué de ahí, pero digo, esto implica, respecto a qué entendemos por salud mental, qué tipo de sujeto, ¿sí? Entendemos allí para intervenir. Bueno, no me quiero demorar
mucho más. Solo decir que en lo local, ¿sí? Tenemos mucha historia también, no solo a nivel internacional, en lo local, las experiencias que han sido en Río Negro respecto a la salud mental, la experiencia de Santa Fe. Tenemos una ley provincial de salud mental del año 91, pionera, digo, también para tener en cuenta respecto a los productos que vamos conociendo. Bueno, voy a ceder la palabra, ¿está bien? No, poneme cara porque si no yo sé. Bueno, gente, un gusto, nos vamos a cruzar en la facultad, yo estoy en Lingüística y Discursividad Social, así que ahí nos encontraremos. Y bueno, espero que sea un gran inicio para todos y todas. Los dejo con Nahuel. Muchas gracias. Bueno, la verdad que un lujo escuchar a Tati. Todo lo que transmite hoy, quizás, digamos, bueno, hay cosas que por ahí enganchen y otras que no, pero seguramente a lo largo de la carrera van a seguir insistiendo en estas cuestiones y bueno, es realmente muy importante que ustedes ya puedan, desde esta instancia, digamos, de ingreso, ¿no? de bienvenida a la facultad, poder escuchar a compañeras y compañeros que tienen un recorrido tan importante y que además tienen el compromiso de transmitir eso que hacen, ¿no? Y eso que piensan, que no es poco. Yo les puedo asegurar que no sucede ni en todas las facultades, ni en todos los docentes, ¿no? Ni en todos los colegas. Así que me parece importantísimo destacar eso. Yo voy a retomar algunas de las cosas que planteó Tati porque de alguna manera, bueno, porque estamos en esta mesa que tiene que ver con estos ejes tan importantes, son los de historia y comunidad. Primero que nada, yo quería agradecer a la facultad, en especial a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, a Nahuel Sansamisi, que realmente hace un trabajo, el equipo de gestión, Soledad Cotone, un trabajo formidable. ¿En qué punto, digamos? Porque todos los funcionarios dicen que trabajan un montón, ¿no es cierto? Entonces, como ya parece que arrancamos mintiendo, pero les aseguro que el trabajo que hacen, no solamente poniendo el cuerpo acá para sostener esta instancia, sino también en el modo en que está pensado este ingreso, ¿sí? Que tiene que ver con ¿qué? Con el modo en que les esperan a ustedes, a cada una de ustedes. Yo no sé si alcanzan a darse cuenta de esto, digamos, que antes de que ustedes hayan empezado siquiera a hacer los trámites, digamos, para su inscripción en la universidad y su ingreso en la Facultad de Psicología, había otras que estaban pensando en ustedes. Eso me parece que es un eje que yo quiero recorrer con algunas otras cuestiones de la historia de la psicología en nuestro colectivo, que me parece que es a destacar en relación al trabajo que hace la facultad, pero también en relación al modo en que queremos sostener una formación, ¿sí? Que de eso se trata. Si quieren decirlo más sencillo, ¿qué psicólogos y psicólogas queremos ser? ¿Sí? ¿Para qué queremos ser psicólogos, psicólogas? Tati adelantó algunas cosas, ¿no? Hay otras, ¿no? Con quienes trabajamos, pacientes, en la versión más clásica, si se quiere, más liberal, ¿no? El consultorio, que está muy bien, usuarios, también en otro modo, si se quiere, más de perspectiva de derecho, ¿no? De cómo se han ido nombrando a sí mismos quienes han sido víctimas de estas políticas de arrasamiento subjetivo que implicaron la creación y el sostenimiento de los manicomios, no solo en Argentina, sino en todo Occidente, digamos, que es el modo de tratamiento de la locura, ¿no?
que por supuesto no tiene nada que ver con mejorarle la vida a nadie, ¿no? Sino más bien con sacarse de encima un problema, un conflicto social que emerge de la vivencia, digamos, el modo de vida que no se corresponden con lo que un sistema productivo, social, político necesita para sostenerse, ¿sí? Entonces aquellas vidas que no producen por sus cuestiones, digamos, por su modo de estar en el mundo, no pueden sostener un trabajo 6-8 horas, ¿no? O situaciones, digamos, del lazo social. Bueno, ¿cuál era el modo de tratamiento de esas personas? Descartarlas, ¿no? Descartarlas, depositarlas en una, como bien decía Tati, este caso de esta persona de 60 años encerrada. Bueno, ahí también había otros pensando en esa persona, ¿sí? Y concibiendo, como bien decía Tati, ese es el sujeto. ¿Cómo pensamos al otro? ¿Sí? El otro es alguien que merece vivir la vida aún cuando atraviesa, digamos, crisis o cuestiones o la vive de modos que no se corresponden con los conocidos, los normales, los establecidos, o es alguien de quien podemos prescindir porque no es un sujeto productivo, ¿no? En el medio hay un montón de matices, pero para que veamos cuáles son, si se quiere, a grandes rasgos, las dos posiciones políticas, y ahí sí en un sentido fuerte de la política, no solamente en sentido partidario, sino el modo en que entendemos al otro, y no solamente por una cuestión teórica, sino qué hacemos con eso, qué hacemos con esas ideas, porque, en principio hablamos, las compartimos, ¿no? Pero también después hay que sostener construcciones que permitan que la realidad sea otra, ¿sí? Que no se siga encerrando a la gente que tiene algún padecimiento subjetivo, o medicalizando los modos de sufrimiento, ¿no? Como también sucede hoy en día, ¿no? Donde parece que el ideal es que estemos todos contentos y contentas, ¿no? con este mundo que nos tocó vivir, que trabajemos, que produzcamos más, que estemos conectadas todo el día, que no perdamos el tiempo, ¿sí? Que seamos productivos 24/7. Ese ideal, si se quiere, para poner un término, digamos, o esa exigencia, ¿sí? Produce sufrimiento en la gente, ¿no? Produce subjetividad, produce un modo de sufrir también, y va acompañado de modos de tratamiento de ese sufrimiento, ¿no? El más común, si se quiere, o el más generalizado, tiene que ver con esto que les decía antes, la medicalización, ¿no? Donde se intenta, digamos, sostener esta idea de que, para estar bien, como es una cuestión en realidad que no tiene que ver con esto de cuál es mi trabajo, cuáles son las exigencias de mi historia, de mi familia, de las cosas, de los atravesamientos que cada uno tiene, sino que es una cuestión de, desequilibrios hormonales, los neurotransmisores, qué sé yo. Entonces, hay una pastilla para eso y así se resuelve la cuestión, ¿sí? No sé por qué me fui quizás por este lado, pero resonando un poco con lo que traía Tati y en relación a esto de cómo pensamos, digamos, al otro, es también como nos pensamos nosotros mismos, ¿sí? Y como yo creo, intuyo, supongo, porque algo de lo que me emociona, digamos, de estar acá en este momento es poder de alguna manera verme reflejado en todos y todas, digamos, porque yo también cursé en la facultad, también tuve mi momento de ingreso, momentos de gloria, tanto, pero me parece que es un momento muy, muy importante, muy clave, donde hay que
construirse un lugar, ¿sí? Ustedes están en un proceso de construirse un lugar. Es importante que la facultad les espere, les acompañe en esto, y también es importante que ustedes se puedan apropiar de esto. Y esto es algo de lo que les quería comentar en esta intervención. Fundamentalmente, perdón, porque me emociona. Ustedes saben que, ya lo dijo Tati, las cosas, digamos, no son naturales, ¿sí? Las cosas de la vida. ¿Naturales en qué sentido? Uno puede decir, bueno, sí, todo es natural, porque bueno, la naturaleza en sentido amplio es un poco todo lo que existe, ¿no? Pero en términos sociales, digamos, nuestra vida está creada, está producida por el trabajo de las personas, digamos, ¿no? Entonces, podemos hablar de cualquier cosa, digamos, nuestra vestimenta, el celular, este aula, ¿no? Las subjetividades son productos históricos, sociales, que se estudian, bueno, y que tienen marcas, arrastran marcas de procesos históricos, ¿sí? Entonces es importante, esto lo planteaba muy bien también, digamos, en esta cuestión de desnaturalizar, digamos, o de dejar de dar por dadas algunas cuestiones que parecen como naturales, como el pan rallado. Bueno, ¿qué es lo que desnuda esa anécdota? Muy buena, porque nos pasa a todos, o sea, no es una cuestión de ingenuidad nada más, o en todo caso de ingenuidad particular de esa persona. Cuando vos decís pan rallado, vos estás hablando de un objeto que está ahí, que vas a buscar y lo usás, ¿sí? Un objeto de consumo. Cuando te detenés en el análisis, digamos, de ese significante, palabras que van a seguir escuchando, que van a odiar quizá, cuando aparece esto, digamos, que es la conjunción de un objeto y una acción, digamos, la acción de rallar el pan, estamos hablando de un proceso de producción, ¿sí? De una historia, si se quiere. Si tiramos un poquito del hilo, de eso se trata. De pensar, por ejemplo, que la carrera que ustedes están estudiando, bueno, fue creada en algún momento de la historia. No nació de un repollo ni estuvo aquí siempre, ¿sí? Esto es muy importante, dirían los Simpsons. Ahora, yo quería en este sentido, debemos comentarles un poquito, bueno, ¿cuándo se creó la carrera? ¿Alguien sabe? 40 años. ¿Cómo? 40 años. ¿40? Estamos en el 2023, son el 2023, serían del 80, no mucho antes. ¿Del 90? No, antes. Fuerte. 81, 49. No. 55. Sí, señor. Ganó. Bingo. Vamos. Bien. Se trataba de un momento histórico muy particular, ¿sí? De la Argentina, de esta ciudad, de la región, del mundo. Y algo curioso que pasa, digamos, respecto a esa fundación es que muy poquito tiempo después de que se crea la carrera, que fue creada por una persona que yo no me voy a privar de nombrar, porque me parece que bueno, por las razones que después lo voy a comentar. Quien crea la carrera fundamentalmente, aunque como todo es una producción colectiva, vemos quien encara ese proceso de crear la carrera de psicología, primera carrera de psicología de la Argentina, ¿sí? Aquí, en la facultad, no era en ese momento facultad, era la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Litoral, que fue después, digamos, una parte de ella fue la Universidad Nacional de Rosario. La persona que crea esta carrera se llamaba Herminda Benítez de Lambruschini. ¿Alguna vez la sintieron nombrar? Ah, ¿quién la nombró el lunes? Hay una comisión. Por la comisión. Paulina, coordinando esa comisión. Bien, fantástico, me encanta. Tendría que, no solo una comisión, sino que la facultad se debería llamar así. Sí. Herminda Benítez de Lambruschini. ¿Por qué? Primero porque fue la primera decana
de la historia de la Universidad Nacional de la Argentina. Primer decana en los años, fines de los 40, principios de los 50. Estamos hablando de un momento, si hoy hablamos de patriarcado, de privilegio, qué sé yo, bueno, imagínense lo que era en ese momento. Segundo, porque fue la creadora, digamos, de alguna manera, digamos, la impulsora de una carrera de psicología que fue vanguardia en la época. Y tercero, porque además de todo eso, fue víctima, perseguida, política, por una dictadura militar. Y eso es un rasgo que lo van a encontrar a lo largo de la historia de nuestra carrera y de nuestro colectivo profesional, ¿sí? Por supuesto que después vinieron atrocidades tan inconmensurables, tan difíciles de pensar y de decir durante la dictadura cívico-militar, como la última dictadura, la del 76 al 83, que hoy en día algunos incluso se animan a reivindicar en ámbitos públicos, en la televisión y qué sé yo, que es realmente una aberración, ¿no? Cosas que cuando hablan estas mismas personas, por general hablan del primer mundo, ¿no? Bueno, en Alemania te vas preso, digamos, si hablas así del nazismo, si reivindicás el nazismo vas preso. Bueno, acá se puede hablar de la dictadura como si, bueno, eran dos demonios, qué sé yo, o fueron excesos, o volverse por el estilo. Disculpen el lenguaje académico. ¿Qué quería decir con esto? Hubo otras dictaduras antes, ¿no? Y aquella dictadura, aquel golpe de Estado del 55, digamos, que se autodenominó Revolución Libertadora, ¿no? Siempre son así, digamos, las dictaduras, los golpes de Estado se autodenominan con nombres que tienen que ver con la libertad, con la democracia, ¿no? Bueno, con el bien, la familia, la propiedad, qué sé yo. Bueno, en ese momento, el golpe de Estado, por supuesto, presos políticos, exiliados, bueno, toda una serie de cuestiones de discontinuidad con el proceso político democrático anterior. Y ahí se corta esta historia, se corta y se intenta borrar la historia de la génesis, la genealogía de la facultad. No solo eso, sino que se instala una nueva, al año siguiente, estamos hablando de un año después de que se había inaugurado la facultad, se reinaugura la facultad, con otros docentes, por supuesto, porque los docentes anteriores eran criminales, digamos, para el régimen dictatorial de la época. De hecho, viene una persona muy conocida de la inteligencia porteña, que es Victorio Campo, muy ligada a la revista Sur, Borges, Bioy Casares. Yo a Borges lo amo, no voy a hablar mal de Borges, pero realmente toda la cuestión más, si se quiere, política es complicada, digamos, de esas personas que también conciben al otro, ¿no? Y un proyecto de país donde, bueno, hay un montón de gente que es descartable, ¿no? Básicamente. No me quiero ir por las ramas, bueno, Victorio Campo viene a reinaugurar la facultad. ¿Pero qué quiere decir con esto? Esa es la tercera razón, si se quiere, para nombrarla a Herminda, ¿sí? Porque prohibieron su nombre, lo borraron, nos metieron, digamos, en la historia, nos construyeron una historia falsa en la cual la facultad se había creado en el 56 para borrar esa historia, ¿sí? De una mujer que, más allá de las afiliaciones políticas, porque fue, bueno, además está decirlo, Herminda era peronista, ¿no? Estamos hablando del golpe que derrocó al general Perón en el 55. Más allá de eso, de las consideraciones particulares que cada uno pueda tener respecto de ese proceso histórico, de ese movimiento político, estamos hablando de una figura central. ¿Sí? Es como si desde el otro lado uno desconociera a Alfonsín, digamos, o algún otro personaje, digamos, de peso. Y aparte porque hay algo interesante en ese punto, a ustedes que se van a dedicar a la psicología, a las cuestiones de los padecimientos subjetivos, del sufrimiento psíquico, de la vida en general, digamos, del lazo social. ¿Qué pasa cuando no queremos saber nada de nuestra historia? Repetimos los mismos errores constantemente. Bueno, en el mejor de los casos repetimos los mismos errores constantemente, como muy bien dice la compañera, o nuestra compañera también
hay algo de la repetición de eso, que no se pone en palabras, que no se puede decir. Perdón. Si no sabemos nuestra historia, no sabemos cómo estamos acá hoy tampoco. Exacto. Y dejamos que decidan los otros. Fantástico. ¿Alguien más? Ya está, me parece que ya entendieron todo. Compañera acá adelante. Yo repito porque por ahí no se escuchó allá atrás, perdón. Dijimos, se repite, ¿no? Se actúa eso que no se puede decir. No sabemos cómo llegamos acá. Aparecimos acá de repente y no sabemos muy bien por qué. ¿Sí? Esto pasa a nivel personal, cada uno, cada una, ¿no? Si se pregunta, ¿qué hago acá, ahora, en este momento? ¿No? Bueno, voy a empezar a tirar del hilito y ver qué nos trajo acá, qué cosas nos trajeron. Pero también en términos colectivos y sociales, ¿sí? ¿Por qué existe una facultad de psicología en la Argentina en el 2023? Pública, gratuita, sin examen de ingreso, ¿no? Donde hay una facultad que te espera, que está pensando en que vos llegues y para la cual, digamos, vos tenés un lugar ya, aunque no te conozcan todavía. Bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con la historia. Y el tercer aporte, dejamos que los otros decidan por nosotros. Porque nada es inocente en la vida, y cuando hablamos de que la historia de Herminda fue borrada, bueno, no fue borrada por un meteorito o por la erupción de volcanes como los dinosaurios, ¿no? Fue borrada por otras personas, ¿sí? Que estaban interesadas en que nunca más se hablara de Herminda, de lo que había pasado en ese momento, ¿sí? Y de cómo eran las cosas, porque había que hacer borrón y cuenta nueva y construir una Argentina, bueno, donde no quepan esas ideas, esos proyectos políticos que se encarnaron en ese entonces. Me siguen, ¿no? Para mí el aporte que acaban de hacer las compañeras es fundamental, porque esto también tiene que ver con la psicología, en el sentido, si se quiere, más del tratamiento de la singularidad. Nosotros ven que vamos de lo colectivo a lo singular todo el tiempo, ¿sí? Bien, vuelvo un poco a lo que les quería comentar. Creación de la carrera, también algunos hitos, ¿no? Que tienen que ver con esto, de construcciones colectivas que permiten que lleguemos a este momento, ¿no? A que nos reciban, porque no son solamente los compañeros y las compañeras de la facultad los que nos están esperando. Herminda nos está esperando, ¿sí? ¿Me siguen? Hay un video muy lindo que después por ahí lo podemos compartir, donde hablan algunas compañeras de la Facultad de Historia, digamos, que son quienes rescatan de alguna manera hace unos años esta figura. Obviamente que en el marco de los feminismos, digamos, de toda la lucha de las mujeres, porque bueno, es fuerte que aparezca esto en la primer decana, ¿no? En todo lo que habíamos hablado. Que cuentan de esto, de alguna manera dicen, bueno, en ese momento la Facultad de Humanidades eran todas mujeres quienes cursaban y todos hombres los docentes, ¿sí? En ese momento. Y hoy en día, bueno, eso ha ido cambiando, digamos, hay muchas carreras en humanidades y muchas directoras carreras. Y una de las chicas que habla de las docentes dice, bueno, todas nosotros somos Herminda, de alguna manera. Eso es lo lindo que tiene también la historia, nosotros nos podemos reconocer, eso es lo filiatorio, lo que decía Tati antes, ¿no? Nos podemos reconocer en esa historia, saber que alguien estuvo pensando en nosotros antes de que llegáramos a este mundo, a esta historia, y que bueno, con eso, no para que, digamos, no para rendirnos ante el destino de ser quienes los otros supusieron que debemos ser, ¿no? Porque eso sería más o menos lo que decía la compañera. ¿Quién fue la que aportó? Que Deciden los otros. Lo de que decidan los otros. Allá, perdón. Porque eso sería, bueno, más o menos como acatar lo que deciden los otros, ¿no? Decir, bueno, si mi viejo dijo que yo tenía que ser contador, bueno, soy contador. Sino para poder hacer de esa historia, de eso que nos legaron, ¿sí? Una historia propia, un camino propio, ¿sí? Que también nos incluya a nosotros, que dejemos alguna huella y que dejemos, para quienes vienen después, también un lugarcito, ¿sí? Algo.
para que no arranque de cero todo el tiempo la secuencia. Bueno, decía entonces, el nacimiento o la creación de la carrera, esa represión, digamos, que hay en ese momento de esa fundación, primera fundación. Luego en los 70, digamos, lo que sucede, bueno, no quiero extender, digamos, cuestiones por ahí de historia, pero hay toda una politización, digamos, un movimiento muy grande en todos los ámbitos, digamos, de la Argentina, de Latinoamérica, uno podría decir del mundo, del tercer mundo. Y en ese marco empiezan a aparecer, otra cosa que no me quería olvidar. ¿Qué pasa con los primeros egresados, los primeros psicólogos y psicólogas? ¿Sí? Primerísimos, digamos, porque no había otros, ni siquiera Arminda era psicóloga. Bueno, se juntan, ¿qué hacen? Cuando se reciben y dicen, bueno, nosotros no sabíamos a qué nos dedicamos, más o menos tenían una idea, pero lo que no había, volvemos a lo mismo, no había alguien que lo esperara. Ustedes van a tener la suerte, entre comillas, digamos, bueno, tenemos, digamos, la particularidad histórica de que nosotros ya tenemos un lugar del psicólogo y la psicóloga, incluso hasta en el imaginario, ¿sí? La gente cuando vos le decís voy al psicólogo, a cualquiera, bueno, más o menos, no es como hablar de extraterrestres, ¿no? Hay algo que ya se espera, que se sabe. En ese momento no era así, no era era muy poquito para algunos, nada más, digamos, que iban a terapia, digamos, al análisis personal, pero mucho menos para lo que tiene que ver con la inserción laboral en los hospitales, en las escuelas, todo lo institucional. O sea, nadie convocaba a un psicólogo para trabajar en una escuela, ¿sí? O en ese momento, también hay que decirlo, esto de los procesos históricos. Bueno, era un momento donde había un proyecto de país industrialista, ¿no? Que ahora estamos muy lejos de eso, bueno, bastante lejos. Entonces también el modo en que se pensaba la formación del psicólogo y la psicóloga tenía mucho, digamos, de inserción en los procesos laborales. O sea, la psicología laboral, como se conoció después, tenía un peso muy fuerte. Después eso, obviamente, también fue borrado de alguna manera. Pero bueno, decía esto, los colegas primerísimos se empiezan a juntar, ¿sí? Y empiezan a armar lo que se conoció como una asociación de psicólogos, ¿sí? ¿Y por qué se juntan? Porque si cada una se ponía a pelear un lugarcito en una institución, en un hospital o con una obra social, bueno, no es lo mismo que juntarse entre todos y decir, bueno, nosotros como colectivo queremos, digamos, podemos aportar, sería la historia, podemos aportar a la educación, al trabajo, al mundo del trabajo, a la salud, podemos aportar esto y estamos dispuestos y tenemos una formación. Todo eso se consiguió por el trabajo conjunto de estos colegas que nos antecedieron, ¿sí? También importantísimo, porque ahí también hay algo que en un momento la Tati lo nombra, digamos, tiene que ver con esto, bueno, incluso hay una ley de ejercicio, yo no recuerdo cómo se llamaba, pero la ley de ejercicio profesional que tenía que ver con esto de que no podíamos atender pacientes libremente, digamos, de manera autónoma. Dependíamos de la firma de un psiquiatra, ¿sí? Eso no hace mucho tiempo, eso fue hasta el año 84, 83, 84, ya vamos a llegar a ese punto. Sí. Yeren Amadeo, me comenta acá Nahuel, la ley, digamos, que establecía esto, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Hay algo de esa construcción del lugar, ¿sí? De la posibilidad que tenemos nosotros y nosotras de trabajar, ¿sí? Que fue construido por otros, ¿sí? Que fue peleado de alguna manera, no solo peleado como uno puede pensar, bueno, con pancartas y bombos en la calle, sino ganado a fuerza de legitimar un lugar, ¿sí? Por eso es muy importante esto que estamos haciendo acá también y lo que van a hacer en la facultad, y por eso tienen que estudiar, chicos y chicas. Venía la bajada del INE, no, pero realmente porque, a ver, hay algo también que es una marca de nuestro colectivo, de los psicólogos, que tiene que ver con que los lugares se ganan legitimados por el trabajo,
¿sí? Por el trabajo y la formación, no solamente porque entramos de prepo y queremos 20 cargos y vamos, y si no me lo da, prendo fuego todo, que también es importante eso, no hay que dejarlo de lado, sino también porque demostramos con nuestro ejercicio que hacemos, bueno, generamos efectos, ¿sí? En las personas. No puede decir que grandilocuentemente mejoramos la vida de las personas. Bueno, sí, podemos decirlo así rápidamente. Después vamos a desnaturalizar también qué quiere decir esto ¿no? Hacer el bien, la salud, ¿qué es la salud? Bueno, un poco yo le adelantaba antes, la salud es no estar triste nunca, no angustiarse, eso es saludable. Bueno, entonces nosotros vamos a trabajar en otro sentido un poquito más complejo, ¿no? Pero bueno, tiene efectos. Nuestro trabajo puede hacer que las personas que no pueden sostener un laburo y tener cierta autonomía para construir su propia historia, lo puedan hacer, ¿sí? O que un niño que tiene dificultades en el lazo, que no encuentra un lugar en su grupito, digamos, de compañeros, en su escuela, en su trayectoria escolar, digamos, lo puede hacer. Que las instituciones reciban de otro modo a los niños, porque también eso es lo que suele suceder, digamos, o a las infancias, las reciban de otro modo para poder acompañar y no expulsar a las infancias, digamos. Todos esos trabajos los podemos hacer, ¿sí? Los hacemos y generamos efectos. Iba a decir somos efectivos, ¿no? A veces, con suerte, ¿sí? Con viento a favor. Pero lo podemos hacer y eso está legitimado por un trabajo, ¿sí? Por eso es muy importante estudiar, leer, discutir, preguntar. Esto era algo de, no sé cuánto tiempo tenemos, pero de lo que yo les quería transmitir también en orden de pensar este ingreso, digamos, a la carrera. No dejen de preguntar cuando no entienden algo, ¿sí? Porque de eso se trata también. Muchas veces los docentes decimos cosas que ni nos detenemos a pensar lo que estamos diciendo, ¿no? A la Tati no le pasa, pero a mí sí. A veces sucede esto, o a veces de tanto repetir, digamos, un contenido, una idea, bueno, no nos detenemos o no hacemos el ejercicio de volver a pensar que estamos transmitiendo. Porque también pasa esto, en términos, para pensar la cuestión en términos históricos, como veníamos pensando antes. No es lo mismo decir salud mental hoy que lo que era en el 94, ¿no? Entonces vos estás diciendo la misma palabra, las mismas dos palabritas, ¿no? Que tienen sentidos distintos. ¿Por qué? En el medio, ¿qué pasó? La ley de salud mental, movimiento de usuarios, los feminismos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la crisis de Chano. Pobre Chano, cada vez que tiene una crisis cobra la ley de salud mental, porque es así. El panel debería haberse llamado así. Sí. Que bueno, la Tati lo nombró muy bien. Yo no quiero dejar de decir algo también en relación a eso, porque bueno, se miente mucho, hay que decirlo con todas las letras, se miente respecto a la ley de salud mental. Se dice, por ejemplo, que impide las internaciones involuntarias. Lo dicen, pero lo dicen en cadena nacional, que es la cadena de ellos, que el noticiero que está en todos los bares. Bueno, ahí dicen, la ley nacional de salud mental, la ley nacional de salud mental impide las internaciones involuntarias, y esto hace que una persona que es un peligro, digamos, porque también hablan de esos términos, para otro o para sí mismo, no puede ser internado. Mentira con mayúscula y con signos de exclamación. No hay un artículo que plantee eso. Lo que sí plantea es que no puede venir un juez a internar a una persona por motivo de salud mental con la sola firma del juez. Que es lo que sucedía, lo que seguramente le sucedió a esta mujer que estuvo 60 años internada, porque otra cosa que sucedía, el juez firmaba la internación y chau, me olvidé, y nunca más nadie preguntaba por qué esa persona estaba ahí. Obviamente que la crisis, el síntoma que había tenido en su momento no tuvo nada que ver con la experiencia de vida de esa mujer, en este caso, digamos,
durante esa internación prolongada, que en realidad es una tortura y un delito. Bien, yo no sé si tenemos tiempo, 10 minutos. Bueno, les comento así un poquito más rápido para llegar un poco a nuestros días de cuestiones así también históricas que hacen al lugar del psicólogo y la psicóloga. Y si quieren podemos conversar también, si tenemos un ratito también podemos hacer preguntas y conversar un poco. Yo les decía, bueno, nos empezamos a juntar las asociaciones, se genera también en ese momento, volvemos a los años 70, ¿no? Antes de la última dictadura militar. Se empieza a generar lo que en su momento fue la COPRA, que era la Confederación de Psicólogos de la República Argentina, y luego se viene a llamar Federación de Psicólogos de la República Argentina, a partir del año pasado, Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina, la FEPRA, ¿sí? La FEPRA aúna a todos los colegios y asociaciones. Ahora vamos a hablar, bueno, como yo soy el presidente del colegio, que lo nombró Nau al principio, y está bueno que yo les cuente qué es el colegio, porque seguramente no tienen mucha idea. Pero vamos de arriba para abajo, entonces. La federación aúna a todos los colegios y asociaciones. Y tiene que ver con esto. Las y los psicólogos nos juntamos, ¿sí?, para defender el ejercicio profesional, defender en términos de cuánto cobramos, cuánto se cobra, digamos, por las prácticas que hacemos, no solamente por la psicología o la terapia individual, digamos, sino por lo que es un psicodiagnóstico o la terapia grupal, etcétera, etcétera. Y también, digamos, en el sentido más amplio de bueno, qué lugares de inserción tenemos. Bueno, en su momento los históricos tenían que ver con esto, la psicología laboral, el campo educativo, la clínica, digamos, fuertemente a partir de los años 60 y 70. Luego podemos pensar en esto, las instituciones, la salud pública, que también es una discusión que no es muy antigua o que no estaba muy saldada hace unos años. Se podía, bueno, se hacían congresos para pensar esto, si se podía hacer psicoanálisis en los hospitales, ¿no? Bueno, todavía hay mucha gente que cuestiona esto. O lo que puede ser el campo del deporte, el psicólogo en el campo del deporte, ya sea en lo que es como lo que se llama alto rendimiento, ¿no?, la profesionalización, o el deporte como un objeto también que permite, digamos, procesos de socialización, de reinserción de las personas, de construcción de lazos, todo eso. Son campos que ustedes ven, los fui nombrando medio como históricamente, porque son campos que se van generando, y en ese sentido las agrupaciones, los agrupamientos, digamos, de psicólogos, como son el colegio, la asociación, la federación, tienen un lugar importantísimo, ¿sí? Bueno, a partir de esto, no me voy a detener en lo que fue la dictadura, porque tenemos un montón de colegas desaparecidos, exiliados otro tanto, y bueno, eso también tiene que ver con nuestra historia. La primera presidenta de la federación también está desaparecida, Beatriz Gerocio. Y bueno, luego de ese periodo tan oscuro donde prácticamente ustedes saben que todas las reuniones se hacían clandestinamente, digamos, porque no se podía juntar la gente ni siquiera. Entonces los grupos de estudio, ¿no?, para juntarse a estudiar había que hacerlo medio sotoboche, digamos, oculto. Ni hablar lo que significó sostener estas asociaciones, en el caso nuestro la Asociación de Psicólogos, donde por ejemplo un grande, que Norberto Bossi, que era el secretario de la asociación, se llevó los libros de acta de la asociación, se los llevó a su casa y los tuvo guardados durante toda la peor parte de la dictadura, y cuando se empezó a relajar, entre comillas, un poco la cuestión, en el año 82, ¿no?, Malvinas, en esos años, se volvieron a juntar los colegas y ahí empiezan a aparecer las actas. Todo eso está en el colegio, está guardado, porque es la historia también de nuestro colectivo. Ahí empieza otro reflujo, digamos, otro auge en términos de movilización, se quiere, colectiva, que coincide también con la recuperación de la democracia, ¿no?, en el año 83, donde, bueno,
buena parte del lugar, digamos que, en realidad quiero decir esto, el lugar que tenemos hoy en día en la salud pública, en esta provincia, en esta ciudad particularmente, ustedes saben que hay muchos psicólogos, no sé contar, pero deben ser 200 más o menos cargos de psicólogos en la ciudad de Rosario. Todos esos lugares de trabajo se ganaron también en esos años. En la provincia y municipalidad. O más. Bueno, acá me corrige Tati que seguramente pueden ser más. Todos esos cargos, esos lugares digamos, que se ganaron, yo les decía antes, digamos, no fueron regalados. No es que en un momento el ministro de Salud dijo, bueno, ahora vamos a poner psicólogos. O el gobernador o el intendente dijo, no, necesitamos psicólogos. No. O sea, en todo caso, si llegaron a arribar a esas conclusiones porque había un movimiento de psicólogos y psicólogas que decía, che, nosotros importamos lo que hacemos, es importante y tiene un lugar y tiene que ser pago y tiene que tener condiciones de trabajo. Bueno, hay una experiencia de llamada interhospitalaria, que algunas compañeras que todavía están vivas, afortunadamente, tenemos que vivir 200 años más, como Iris Valle, Silvia Grande, que las van a ver en la carrera seguramente, que participaron de esa experiencia. Y es lo que permitió en ese momento la creación del colegio. ¿Sí? Que el colegio de alguna manera es continuidad de esa asociación, pero ya con un marco, con una ley provincial que implica una serie de coordenadas, digamos, de cómo se trabaja, cómo debe trabajar digamos, un psicólogo o una psicóloga en la provincia, y bueno, hay una serie de cuestiones que ustedes van a seguir viendo, las incumbencias también que se lograban a nivel nacional, a nivel provincial. Pero bueno, un poco como para ir cerrando, insistir con esto, todos los lugares, digamos, a los que ustedes van a poder arribar, ya sea lo que están haciendo ahora como estudiantes de la facultad, o en su momento como practicantes, las prácticas profesionales, o como trabajadores de la salud mental, como psicólogos y psicólogas, todos esos lugares se consiguieron con el trabajo con otros. Y esto también hace al modo en que yo quisiera transmitirles uno de los modos que me parece quizá el más interesante porque es una experiencia personal, digamos, pero me parece que está bueno insistir con esto, de que se junten, ¿sí? Ustedes, estudiantes, ahora con sus compañeros, compañeras, júntense, estudien con otros, con otras, ¿sí? Discutan entre ustedes, lean los textos juntos, juntas. Nosotros hemos estudiado, leíamos los libros, un párrafo cada uno. Yo leo este párrafo y después lees vos, y así hacemos la ronda y vamos leyendo un capítulo. Eso, que parece una pelotudez, otra vez, perdón, el academicismo, es muy importante y hace la diferencia, chicos, en serio hace la diferencia de cómo uno transita la facultad y se sostiene con otros, ¿sí? No solamente nos sostenemos con otros en términos profesionales y el lugar que ocupamos como psicólogos y psicólogas, sino también en la vida cotidiana, ¿sí? En la vida diaria y en la experiencia como estudiantes, como psicólogos y psicólogas de formación, eso es fundamental. En última instancia, nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza, ¿sí? De eso se trata. La realización de los sueños, de los proyectos que cada uno de ustedes tiene, que son muy importantes, no se puede hacer por fuera del encuentro con otros que nos esperan, que nos acompañan y que nos permiten vivir esta vida y construir una historia propia. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.